Continuamos en este tiempo de radio de Buenos Días Málaga en Semana Santa. Poco a poco vamos acercándonos al Ecuador de la Semana de Pasión. Poco a poco nos vamos acercando al Jueves Santo, momento en el que la liturgia cristiana se recuerda la última cena y el momento en el que es apresado y comienza el proceso de juicio, el proceso en el que se juzga la pasión, muerte, para que luego ocurra la resurrección el próximo domingo del Señor, del Hijo de Dios, del Cristo. Nosotros desde ayer estamos repasando ese proceso judicial con Francis Márquez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Con Rafael Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con Ceferino Sánchez. Buenos días. Buenos días. Estos dos últimos letrados que nos están acompañando para repasar detalladamente ese proceso judicial del que ayer ya dimos algunas pinceladas, como por ejemplo presentar el tribunal ante el que se presenta Jesús, un tribunal que sustenta sus decisiones sobre leyes hebreas, un tribunal siempre dividido en función de la facción a la que pertenecieran unos y otros, fariseos o saduceos, y que de repente se ponen de acuerdo en juzgar a un hombre que en principio, y visto 2000 años después, no había hecho nada malo, simplemente sembrar el bien por donde había pasado y hablar con todo el mundo, cosa que hoy día también, si me permiten decirlo, sigue estando muy juzgado y muy redicho por según quién. Llegamos al momento, decía ayer y vuelvo a decir hoy, a recordar hoy, estamos casi en el Ecuador, llegamos a ese momento litúrgico. Nosotros también, creo, hemos llegado a ese momento en el que se produce la detención de Cristo. Ha pasado Domingo de Ramos, ya está en Jerusalén, llega el momento de la cena, ha preparado la cena, ha preparado también su entrada en Jerusalén, al menos así se podría entender, de acuerdo con lo que se esperaba que hiciera el Hijo de Dios para entrar en Jerusalén y celebrar en aquel momento la Pascua. Llega al huerto de los Olivos, cae la noche, están de fiesta los judíos, no todos. Ahí las diferencias entre saduceo y fariseo hay una, en la celebración de la Pascua. Uno lo celebraba un día y el otro al día siguiente. No era un día al día siguiente. En esa fecha coincidió que uno lo celebraba en la noche del jueves y los otros lo celebraban la Pascua en la noche del viernes. ¿Cómo se produce la detención según las leyes hebreas y si se produjo bien, atendiendo a esas mismas leyes, la detención del Cristo? Vamos a ver, hay una cosa muy importante que hay que tener presente antes de esa detención, porque la detención, que es él está orando en el huerto y llegan los soldados servidores del templo acompañados de una pequeña guardia romana que eran los que velaban por el orden público. Y que, bueno, no intervinieron, o al menos en los evangelios aparece que no intervienen, y hay elementos suficientes como para determinar que no hubo mayor problema, salvo el incidente donde es agredido por parte de uno de los seguidores de Jesús. Yo siempre estoy hablando desde el punto de vista un poco de un lenguaje policial, por llamarlo de alguna manera. Y esa detención, lo que se realiza es la identificación a través del beso. Evidentemente no había ni huella policial, ni fotografía, ni ficha para poder identificarlo. Pero hay un elemento muy importante. Previamente a esa noche, Jesús de Nazaret tenía unos antecedentes, vamos a seguir llamándole policiales, en el Sanedrín. Y esto ya venía desde lejos. El Sanedrín se reúne en 3 ocasiones antes de decretar su detención. La primera de ellas se habla en San Juan, sobre el 28-30 de septiembre del año 33, donde se comienza a escuchar por primera vez en el Sanedrín las quejas de los propios alguaciles. Hay un señor que está allí manteniendo una doctrina y habla de que a la gente pobre se dirige de una manera, y ahí es la primera vez que sale Nicodemo, del cual hablamos, y sale un poco en su defensa como, hombre, es que no ha dicho tampoco gran cosa, porque era habitual que hubiese falsos profetas o personas
que estuvieran siempre elevando a su palabra como palabra de Dios. Claro, y este hombre a lo mejor, sabiendo que ya se había hablado de él en el Sanedrín, no tiene otra cosa que hacer que ir al templo. Claro, y sigue habiendo más incidentes de estas características. Casi al mes es acusado de haber realizado curaciones, incluso la última que provoca... Curaciones, que es lo curioso, que curaciones a enfermos leprosos, enfermos que son personas impuras. Es decir, que esa sociedad... Estas personas, tanto los fariseos como saduceos, este grupo repudian a esas personas, no las quieren, las echan. Los testamentos están llenos de narraciones de un leprosos. Ejemplo que todo el mundo puede tener en la cabeza. Recordarán la madre y la hermana de Ben-Hur, cuando llegan a Jerusalén, las empiezan a tirar piedras y a lapidar porque no las quieren en... Sí. El ciego al que le dan un dinero lo tira al suelo porque no quiere el dinero de... Tú, en tu presentación has hablado de que era un hombre bueno, un hombre que realmente no hizo mal. Sin embargo, desde el punto de vista de la ley judía, cometió numerosas agresiones a la ley. Es decir, tuvo contacto con prostitutas. Él representa la profecía de Zacarías de entrar en Jerusalén a lomos de un asno que se había profetizado, que era cómo entraría el nuevo rey de la casa de David. ¿Cuántos actos previos, cuántas vistas previas hay en el Sanedrín antes de decidir la detención final? Según los evangelios están reconocidas 3. He mencionado una en septiembre, la segunda se produce en febrero, y la tercera el 12 de marzo de Nisan, previo a la Pascua, ¿no? Previa a la Pascua, provocada por la entrada en Jerusalén de esa manera. Lo que estoy diciendo, la primera se recoge en San Juan, Mateo y Lucas hablan de la segunda, y es un poco esa orden.